La soberanía de Dios en muchas ocasiones nos encanta y nos da placer y es hermoso desde el momento que se inician algunos tratos de nuestra vida hasta el final. En otros casos, la soberanía de Dios no es para nuestra carne tan hermoso, tan placentero, tan gozoso para nuestra carne. No hablo del espíritu, hablo de la carne. Pero se trata de uno aprender a soltar su vida en la o a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en el caso de Israel, José, que fue el primer ministro de la nación egipcia, José era hijo de Jacob, o sea, bisnieto de Abraham. Bien, como bisnieto de Abraham, él era parte del pueblo israelita, tenía el privilegio de ser el favorito de Jacob, y de repente de un día para el otro, a los 15 años, sus hermanos le hacen una emboscada y termina siendo vendido a un grupo de madianitas. Y acá hablo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios estuvo en el proceso de la traición de los hermanos a José y de la venta de los hermanos que vendieron a José a los madianitas. Entonces, empiezo el primer eslabón de la soberanía de Dios. Primer eslabón. Muchas veces hay gente que te traiciona, y acá estamos hablando de hermanos de sangre y también de hermanos en la fe. Entonces, en la vida uno tiene que aprender que tienen que pasar personas, ¿bien?, por causa de la soberanía de Dios, que te van a traicionar, que te van a vender, que van a estar al lado tuyo, pero que de repente, como el dicho dice, te van a pegar un puñal en la espalda. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque hay planes soberanos de Dios que necesitan ser conectados de alguna manera con estas situaciones, porque esto estaba produciendo en José, número uno, que vaya al destino que tenía que ir, y número dos, estaba produciendo un carácter y una madurez que no tenía y que debía ser forjado en él. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que entre hermanos, como en ese caso, se traicionan? No, por supuesto que Dios no quiere eso. Pero a veces, en la soberanía de Dios, Dios permite algunas cosas porque tiene un destino superior a lo que nosotros nos imaginamos. Por eso la Biblia dice que nosotros no conocemos los caminos ni los pensamientos de Dios porque son superiores a los nuestros. Bien, José va preso y va como esclavo, los madianitas se lo venden a Potifar. En la casa de Potifar lo acusan de querer violar a la esposa de Potifar. 100% mentira. Segunda etapa fuerte del proceso, lo acusan, mienten sobre él, lo difaman. Bien, la difamación fue tal que llegó a todos los rincones de la casa de Potifar, al mismo Potifar. Lo acusan y por la acusación creen a la mentira, y por causa de que creen a la mentira, lo destruyen a José, llevándolo a la cárcel. Entonces, existen las mentiras contra nosotros, pero a 10 manos. ¿Y por qué Dios permite las mentiras en contra nuestra? Porque en la soberanía de Dios, las mentiras muchas veces nos están llevando al destino profético. Por eso Cristo dijo, cuando mientan acerca de vosotros, alégrense y gócense, porque es señal de que se está manifestando el reino de los cielos en su vida. Entonces, cuando uno entiende la soberanía de Dios, uno tiene que aprender a
soportar, gestionar y superar la gente que miente y acusa alrededor de uno, más en este tiempo donde las redes virtuales cada uno se cree dueño de la vida del otro, hablan, por así decir, como decían nuestros padres, hablan porque tienen boca nada más, ¿se entiende? Juzgan sin hechos, comentan sin tener ni siquiera noción de lo que están diciendo, porque hay una posverdad, o sea, una verdad mentirosa que se está comentando sobre fulano o sultano. Entonces, más en este tiempo es cuando un cristiano no tiene que dejarse someter por la mentira de otro, sino dejarse someter por la soberanía de Dios. Porque en la soberanía de Dios, José no sabía que estaba yendo a ser el hombre más poderoso, después del faraón, del mundo existente en ese tiempo. En la cárcel, nuevamente, los episodios. Una cárcel pesada, una cárcel donde no estaba cualquier preso. Una cárcel donde no eran nenes de mamá los que estaban ahí. En donde había gente que estaba lista para matarla, gente que estaba lista para hacerle cualquier cosa. Era una cárcel donde podemos decir el mismo infierno era el lugar. ¿Y por qué Dios permite que un hombre como José, que era descendiente de Abraham directo, bisnieto de Abraham, que tenía promesa de Dios, ahora esté en una cárcel? Porque en la soberanía de Dios, los actos incorrectos que parecen ante nuestros ojos son los que te están llevando a concretar la voluntad de Dios en tu vida. Porque en la soberanía de Dios, las cosas que son injustas, feas, malas, incorrectas, dañinas, son las que Dios está permitiendo para llevarte al centro, al epicentro de su perfecta voluntad. Y al salir de la cárcel, él se convierte en menos de 24 horas. Y así es Dios. En menos de 24 horas, en el hombre más importante de todo ese país. Y en el término de una década, se convierte en el hombre más poderoso porque alcanzó los niveles de prosperidad y de poder más altos que jamás nadie se podía llegar a imaginar. Entonces, cuando él se vuelve a encontrar con sus hermanos, y con esto voy cerrando, para terminar de ver lo que significa la soberanía de Dios, cuando él se vuelve a encontrar con sus hermanos, él les dice: quédense en paz por lo que me hicieron hace 20 años atrás. Porque Dios me mandó antes que ustedes para evitar el mal que vendría sobre el mundo. Entonces, tenemos que aprender a dejar que Dios sea nuestro soberano y dejar de quejarnos, dejar de enojarnos, dejar de gritar, de tener caprichos, dejar de lado todo eso y aprender a someternos a la voluntad soberana de Dios. Porque de lo contrario, lo que debe durar un año va a durar 10, o lo que debe durar un mes en el proceso de nuestra vida va a durar 6 años. Nosotros determinamos cuánto dura el proceso de Dios. Si quiero vivir con la queja en la boca, con el enojo en la boca, con el por qué Dios a mí, por qué esto a mí, y no entendemos la soberanía de Dios, Dios a través de cosas injustas, feas, malas, que no nos gustan, está abriéndonos una puerta, y en vez de pasar por la puerta nos quedamos de este lado protestando, porque no entendemos la soberanía de Dios. Y un cristiano tiene que estar sometido a la voluntad de Dios, porque la Biblia nos enseña que somos servidores. La palabra servidor significa esclavo. Esclavo del que hace lo que su amo le dice. Entonces, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, dejamos de enojarnos, dejamos de elevar el estrés en nuestra vida y de elevar el estrés en las personas que nos rodean, dejamos de pensar por qué, si se puede hacer de esta forma, si no me gusta de esta forma, quisiera que lo otro. Y José no entró en ese juego. José entró en el juego de decir:
que la soberanía de Dios me domine, que la soberanía de Dios me lleve al epicentro de la voluntad de Dios. Y así terminó su vida, en el epicentro de la voluntad de Dios. Así que esta es la reflexión que quiero dejar a toda la audiencia. ¿Queremos estar en el centro de la voluntad de Dios en el final de nuestras vidas? Bien, soltemos las razones, soltemos los enojos, soltemos los caprichos, soltemos las decisiones de nuestra propia voluntad, soltemos la decisión de nuestra propia carne y unámonos a la decisión del Espíritu Santo, para que de esa forma le permitamos a Dios tener soberanía sobre nuestras vidas y se pueda cumplir el plan de Dios a nosotros. Bueno, Patricia, Amén. eso era lo que tenía para la Nada iglesia. más ni nada menos, pastor, porque yo decía también, José, en ese momento era un tiempo de crisis, de 7 años de hambruna, ¿no? Donde él logra justamente lo contrario, tener la provisión. También en un momento de crisis, que vos estás trayendo esta palabra, esta reflexión enorme, una palabra verdaderamente donde nos decís no ser esclavos más, ya pasar por la puerta y dejar en la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios nos domine, ¿no? Como hizo José en ese tiempo tan fuerte que le tocó gobernar, porque no era cualquier momento. Además de los procesos que pasó, lo tenía que preparar para ese momento. Sí, y hay algo muy importante que debemos aprender. Sí. En la vida hay cosas que se deben conversar para ordenarlas, pero cuando Dios repite algo sobre nuestras vidas, en forma continua, se repite algo, es porque Dios está diciendo, soltá, déjame hacer lo que yo quiero. Claro. Entonces, esta es la percepción que el cristiano debe tener en este tiempo. Hay cosas, repito, que se deben conversar, ¿bien? Para ordenar, para acomodar, para decir, bueno, a ver cómo podemos salir mejor de esta. Pero hay cosas que se repiten continuamente y eso es señal de que Dios está diciendo, te puse una puerta abierta delante tuyo, deja de querer hacer lo que vos te parece y lo que vos considerás, porque lo que quiero hacer no es con tu parecer ni con tu considerar, porque quiero manifestar mi gloria. Claro. Pasá por la puerta. Entonces uno se queda del otro lado muchas veces sin darse cuenta que lo que está haciendo es detener la obra de Dios. Pastor, amén. Muchísimas gracias, nos pusiste en marcha y bueno, el que quiera oír que oiga, me incluyo, para pasar por la puerta y dejar que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que es glorioso cuando se pasa por la puerta. Hay que aguantarse humillaciones, hay que aguantarse malos tratos, hay que aguantarse a veces, pues esto es todo lo que vivió José, ¿viste? Sí. Acusaciones, mentiras, malos momentos, pero cuando pasaste, guarda, ahí se manifiesta una gloria poderosa de Dios. Gloria de Dios. Ay, hermosísimo, pastor, y bueno, Bueno, Patricia, gracias, muchísimas gracias como siempre, y gracias por ayudarnos a comenzar la semana de esta forma y por todo lo que hacen, porque la verdad que, bueno, de paso te lo digo en público, comentando con otra gente de otras iglesias, prácticamente muy pocas, y no sé si alguna hay que reciba todo lo que nosotros recibimos, que son de 7:30 a 8 la oración, de 16:30 a 17 la oración todos los días. Los cultos son 4 cultos semanales. La verdad, las casas de bendición, la pastoral, la facilitación, todo lo que hacemos para que Dios ha puesto en tu corazón y como familia pastoral han hecho los tres para que nosotros no nos enfriemos, que nosotros sigamos en contacto, que nos levantemos como ejército en oración. La verdad, muchísimas gracias. Yo sé que esto que te estoy diciendo te lo dice toda la iglesia. Hay muchos cristianos que no son de Impacto de Fe, que también están participando y recibiendo, pero muchísimas gracias a los tres. no, de nada, nosotros
tenemos la consigna como familia, Sí, como familia. de dar lo máximo. Nosotros damos lo máximo. Si se puede dar 10, queremos dar 10, si se puede dar 9, queremos dar 9. Pues justo ayer yo hablaba con una persona y yo le decía, a mí no me importa nada alrededor lo que alguien piense, lo que alguien diga, en el sentido de murmuración o en el sentido de comentarios incorrectos. A mí lo único que me importa es serle fiel a Dios con lo que me dio. Y si Dios me dio tal cosa, yo quiero mostrarle al Señor que puede quedarse tranquilo, que uno lo hace bien. Entonces, pasa todo por ahí, porque uno tiene una conciencia elevada de lo que es la fidelidad. Y yo le decía ayer a este hermano, hay mucha gente que se queja porque dicen, ay, perdí esto, ay, me sacó la vida esto otro. No es que la vida te sacó algo. Es que la ley de la siembra y la cosecha dice, si sos fiel, Dios te da más. Si el mundo espiritual te ve fiel, Dios te da más. Si el mundo espiritual te ve infiel, lo poco que tenés, el mundo espiritual te lo saca. Sí. Y es la ley. Por eso es tan importante ser fieles a Dios, dejarlo a Dios con su soberanía que nos gobierne. Y mientras Él nos gobierna, no importa la situación en la que estemos pasando, nos parezca injusta o justa, ser fieles en lo que estamos haciendo, sin enojarnos, sin quejarnos, siendo los mejores para Dios. Y que cuando Dios nos mire, diga, mira esa persona, está haciendo el entorno injusto a él o a ella, y sigue siendo fiel a mí. Que Dios vea eso en nosotros.